El tema que vamos a estudiar el día de hoy en esta serie de estudios se llama Reacciones ante el reto de ser discípulos. Todo creyente, todo cristiano ha sido llamado a ser un discípulo de Cristo, pero todo creyente, hermanos, reacciona de la misma manera. No todos respondemos con el mismo compromiso. Vamos a aprender el día de hoy, hermanos, por lo menos 4 maneras a través de las cuales cada uno de nosotros reaccionamos a esa invitación del Señor Jesucristo para ser sus discípulos. Cada una de estas formas o cada una de estas maneras es distinta, diferente, tiene características individuales y personales. Y sería bueno, es bueno que cada uno de nosotros el día de hoy, en un examen personal, autocrítico, ¿verdad? Determinemos en qué clase de personas, de qué manera ha sido la reacción de cada uno de nosotros, hermanos, al llamado o al reto de ser discípulos. Y vamos a ver primero que nada, en punto número 1 que vamos a estudiar en este día, vamos a hablar de una reacción precipitada. Vamos a hablar de una reacción precipitada. ¿Cómo es una persona precipitada, hermanos? Es una persona que no piensa las cosas, que simplemente reacciona, que simplemente actúa, que simplemente responde, que no piensa las cosas, que no medita en el compromiso, que no considera el costo o la consecuencia o las consecuencias de las decisiones que toma. Simplemente dice las cosas o simplemente dice hacer su compromiso, y cuando ya se da cuenta de lo que tiene que pedir, de lo que tiene que dar o de lo que tiene que hacer, entonces se cae de mira que está haciendo más. Pero yo decimos, por ejemplo, en México, yo en mi boca, es decir, ¿por qué no me hacer un compromiso que llevan a situaciones a veces no están necesarias para sostener? Hermanos, muchas veces los cristianos somos así, que escuchamos una invitación, leemos la palabra de Dios, recibimos una invitación, en este caso un derecho, para comprometernos o para involucrarnos en el trabajo, en la iglesia, en la obra de Dios, y no pensamos las cosas, o peor aún. El día de hoy, con base en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57, vamos a hablar de un hombre que tomó una decisión precipitada. En el caso de él, tuvo la oportunidad de retractarse de manera inmediata, pero vamos a hablar un poquito de esto. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58, dice la palabra de Dios: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, aparentemente lo que este hombre dice es algo bueno. Vamos a ver de nuevo. Dice, él va en el camino, se acerca a alguien que le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Implícitamente dice, no importa dónde, no importa el lugar, no importa las circunstancias, yo te voy a seguir. Pero Jesús, conociendo el corazón de los hombres, le responde en el versículo 58, dice, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos al pasaje paralelo que está en Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20, porque contiene un dato que no menciona Lucas y que nos va a permitir, hermanos, comprender mucho mejor el tema de hoy, sobre todo la persona, conocer a la persona. Dice Mateo 8, 19, el mismo evento, pero Mateo nos dice algo más, que esa persona que le dijo a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, era un escriba. Dice, y vino un escriba. ¿Qué era un escriba, hermanos? Un escriba era un sacerdote conocedor de la ley. Habitualmente los escribas tenían por costumbre o por tarea el hacer copias de la ley con el propósito de distribuirlas en el pueblo, de que el rey tuviera una copia, de aprenderla, de conocerla y quizás también de enseñarla. Era alguien que tenía cierta preparación, que tenía ciertas capacidades, ciertos talentos en cuanto al conocimiento de la palabra. Podríamos decir que un escriba, que si la decisión o el ofrecimiento que este hombre le hizo a Cristo era sincero, entonces este hombre era alguien preparado que podía llegar a ser alguien útil en la vida del Señor Jesús.
y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Mateo registra las mismas palabras que Lucas en cuanto a la respuesta de Jesús, porque dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La pregunta es: ¿por qué el Señor Jesucristo, en lugar de decirle a este hombre: sí, claro que sí, eres bienvenido, por qué le da la respuesta que le dio y que los dos evangelistas, hermanos, registran de la misma manera? Y la respuesta es simple. En aquellos entonces, hermanos, se solía buscar a un maestro al cual seguir, no solamente por lo que se podía aprender de él, no solamente por lo que una persona podía llegar a aprender, sino sobre todo por la ganancia que seguir a ese maestro podía implicar, hermanos, para la vida del discípulo. Va de nuevo: ¿por qué en aquellos entonces alguien buscaba encontrar a un maestro a quien seguir? Por la conveniencia, por lo que se podía ganar, por lo que se podía obtener. Cuando este escriba se acerca con Jesús y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas, no está pensando en Jesús como Señor, no está pensando en Jesús como el Hijo de Dios, no lo está viendo como el Mesías, sino lo está viendo como alguien que, si él lo sigue, puede tener una ganancia. Y entonces Jesucristo le dice: ¿sabes una cosa? Si tú me quieres seguir, bien. El problema es que si tú me sigues conmigo, no vas a ganar nada, porque yo no tengo nada. Ni siquiera yo tengo nada. ¿Sí nos damos cuenta? Si nosotros leemos estos dos pasajes en ambos evangelios, nos vamos a dar cuenta que este hombre no lo sigue, no le dice: Señor, no importa que yo no gane nada, yo te voy a seguir. No, implícitamente cada uno de los dos evangelios nos hace ver que este hombre, al escuchar la respuesta de Jesús, entonces lo que hace es que vuelve a tomar asiento, o se queda parado, o tal vez retrocede, o simplemente se le queda viendo, y dándose cuenta el Señor Jesús que no quiere seguirlo, pues entonces se va adelante. La pregunta en esta noche es: ¿entonces no es bueno que yo me ofrezca voluntariamente al Señor? Claro que sí. El ofrecimiento voluntario a Cristo para ser sus discípulos es bueno. Es más, hay ocasiones en que tiene que ser en el momento, porque cuando lo pensamos demasiado ya no lo hacemos. Pero solamente es bueno cuando estamos conscientes de que seguir a Cristo implica más bien sacrificios que ganancias. Es decir, seguir a Cristo no nos va a hacer más ricos, no nos va a hacer famosos, no nos va a hacer tener más bienes, y ni siquiera va a hacer que las circunstancias adversas no ocurran en nuestra vida. Van a ocurrir como en la vida de cualquier ser humano. Si estamos listos, si estamos conscientes como mujeres, como hombres, de que una respuesta inmediata a Jesús ante el llamado a ser discípulos conlleva eso, entonces hagámoslo. Decía yo hace un rato que este hombre tenía una preparación como escriba, pero no tenía una disposición genuina en el corazón. Las iglesias, hermanos, están llenas de personas preparadas, buenos obreros, buenos comerciantes, buenos profesionistas, hombres y mujeres con habilidades que podrían ser muy útiles, que podríamos ser muy útiles en las manos de Jesús. El problema está en que lo que estamos buscando nosotros es un beneficio, es una bendición, es que me va a dar el Señor a cambio de que yo le dé mi vida. Al saber que Jesús no le ofrecía nada, entonces ya no estuvo dispuesto, hermanos, en seguir adelante. El entusiasmo sin un verdadero convencimiento de lo que el compromiso implica va a hacer que tarde o temprano, hermanos, retrocedamos ante la menor prueba. Por ejemplo, hablemos de Pedro. Pedro era un hombre precipitado. ¿Recuerdan ustedes? Vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 33. Él allí precipitadamente dio una respuesta al Señor Jesucristo cuando Él está anunciando que la situación no se va a poner fácil, que no va a ser fácil.
lo que él está viviendo. Y entonces llegamos a Mateo 26, 33 a 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hay ocasiones, hermanos, en las que los pastores hacemos invitaciones a los hermanos, o el predicador dice: hermano, levante su mano, ¿quién quiere involucrarse? ¿Quién quiere ser maestro? ¿Quién quiere dirigir? ¿Quién quiere predicar? ¿Quién quiere discipular? ¿Quién quiere hacerse cargo de esto, lo otro? Y rápidamente se levantan las manos, ¿no? Y nos acercamos con los hermanos que dicen yo, quizás de repente ya conocedores de que a veces no estamos realmente dispuestos a cumplir con el compromiso, y le decimos: oye hermano, pero mira, ¿estás consciente de que vas a tener que dedicar tiempo después de tu trabajo? Que vas a tener que preparar una clase, que vas a tener que salir de tu casa porque vas a tener que ir a la obra, porque... No, sí hermano, claro que sí, sin problema, no tengo ningún problema, cuenta conmigo, yo lo voy a hacer, para que al poco tiempo nos demos cuenta que ese hermano, esa hermana ya no vino a dar su clase, ya no fue a discipular, ya no llegó a dirigir, ya no llegó a predicar, ya no hizo la limpieza, ya no hizo todo aquello a lo cual se había comprometido. ¿Por qué? Porque ya está dándose cuenta del costo. O vienen pruebas, o vienen tribulaciones, y entonces retrocede. Jesús le dice a Pedro: Pedro, no lo vas a hacer. Y Pedro dice: Señor, claro que lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer. Incluso si me es necesario morir por ti, Señor, hasta allá voy a llegar. Hermanos, Jesucristo no rechazó a Pedro, como tampoco rechazó al escriba, como tampoco nos va a rechazar a nosotros, pero nos pide valorar el costo de seguirlo. Hermano, hermana, ¿estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo a pesar de los sacrificios que implica hacerlo? Porque ser un discípulo de Cristo, hermanos, significa caminar con Él solo con la confianza de saber que hay ocasiones en las que todo mundo puede dejarnos, pero el Señor va a nuestro lado. Ser un discípulo de Cristo significa ser un hombre y una mujer que está dispuesto a ir a donde el Señor lo mande, a involucrarse en lo que el Señor le pida, con la seguridad de que quizás muchas veces no sabe lo que viene adelante, pero va por fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 9. ¿Quién no conoce la historia de Abraham? Todos conocemos la historia de Abraham. Y vamos a hablar de él. Vamos a recordar brevemente a este hombre. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 8: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo creo que si Abraham hubiese sido la persona que le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas, y hubiera escuchado las palabras del Señor: ¿sabes qué, Abraham? Pero conmigo no vas a ganar nada. Abraham le hubiera dicho: Señor, sin problema, yo te voy a seguir sin ningún problema. Por ejemplo, estamos trabajando actualmente, hermanos, en Guerrero. Estamos trabajando en Tlaxcala. Hermanos, pronto vamos a empezar a trabajar en el Estado de México y en Oaxaca también. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a ir? Pero vas a tener que levantarte más temprano, pero vas a tener que andar en el sol, pero te vas a tener que cansar, y no sabemos qué nos puede ocurrir en el camino. ¿Estás listo? Dice el versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pregunta a los hermanos que están aquí, y por supuesto a los hermanos que están en la transmisión: Abraham, ¿qué movió a Abraham, hermanos, a responderle al Señor, a ir, a pesar de que no sabía a dónde se dirigía? La fe. No fue un impulso humano, no fue simplemente, ¿verdad?, como la imagen que le llamas a una persona y va de manera inmediata. No, él sabía
que sin importar lo que pasaba, él podía confiar en aquel que lo estaba llamando. Hermano, hermana, tú y yo, ¿cómo hemos reaccionado al reto de ser discípulos? Hemos sido precipitados y por eso hoy ya únicamente estamos ocupando un lugar en el templo. Es muy bonito ver hermanos y hermanas en la iglesia ocupando un lugar en el templo, eso es bonito. Pero sentados no hacemos mucho. Es mejor cuando levantamos la mano y somos partícipes, sí, permanentes. Vamos a ver la misma situación, otro llamado. Pero este llamado al compromiso, este llamado al discipulado, tiene una reacción lenta. Por eso me gustó la imagen de la persona, ¿verdad? Está, a ver, sí, pero con calma, pero despacio. O sea, sí puedes contar conmigo, pero mira, y empezamos, ¿no? A ver, mira, primero déjame decirte mis condiciones. Sí, Señor, pero mira, primero escucha esto. Y entonces, si te parece, te puedo seguir. Vamos aquí a Lucas 9:59 al 60 y vamos a ver una reacción lenta. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor. No le dice no, le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es decir, sí, Señor, sí te puedo seguir, pero dame chance, pero mira, como decimos coloquialmente, pero aguántame tantito. Sí, pero ahorita no. Dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio de Dios. El padre de este hombre no estaba muerto. Era una expresión que daba la idea de sí, mira, nada más que yo tengo un papá, tengo que cuidarlo, tengo que hacerme cargo de él. Cuando yo ya no tenga esa responsabilidad, Señor, entonces te puedo seguir. Es como hoy, tú le dices al joven o a la señorita, oye, hermano, ¿qué te parece si me ayudas? Es que sí lo puedo ayudar, pastor, pero tengo mucha tarea en el trabajo, en la escuela, pero tengo mucha ropa que lavar, pero tengo mucha ropa que planchar, pero es que tengo mucho trabajo en la oficina, pero es que salgo muy tarde de la fábrica, pero es que me llevo mucho tiempo. Sí, no, yo no le digo que no, conste, yo no le digo que no, nada más aguánteme tantito, o sea, con calma, despacio. Hermano, pues es que mira, yo lo necesito ahorita, por eso, pero espéreme tantito, nada más deje que termine con todos mis compromisos, que acabe con, que ya no tenga estas responsabilidades y entonces ya lo puedo seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sabes una cosa? Hay cosas más importantes que hacerte cargo de esas responsabilidades. Deja que otros la hagan y tú ve y anuncia el evangelio. Hermanos, podemos estar siguiendo ya a Jesús, pero si nuestras prioridades tienen otras cosas antes que Él, no va a haber un compromiso real. Dios, hermanos, no es indiferente a las relaciones, a las responsabilidades humanas, como la familia, como el trabajo, como la escuela, claro que no, pero nos pide un compromiso mayor, estar dispuestos a hacer algo más. ¿Sí nos damos cuenta? Nos está pidiendo hacer algo más. A lo mejor tú estás todo el día en el trabajo, todo el día en el negocio, estás dispuesto, hermano, a llegar a tu casa si acostumbras dormirte a las 12 de la noche, ¿estás dispuesto a hacerlo a la 1 de la mañana para preparar una clase? Si tu único día de descanso es el domingo, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a levantarte más temprano para a lo mejor venir al templo, hermana, y hacer el aseo, por ejemplo? ¿O estás dispuesto a sacrificar tu día de descanso para irte con un equipo misionero de corto plazo, de ida y vuelta? Porque saben, hermanos, vamos a aprender algo. Vamos a recordar algo. Dice Mateo, lo voy a leer, Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, llamo su atención al frente. Dios espera una respuesta urgente.
en la que inteligentemente decidimos unirnos a Él como discípulos consagrados. Como discípulos consagrados. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a este hombre? Tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. Tú responde que sí, hazlo ahora. La exigencia del Señor es muy clara, hermano, es hoy, no mañana. No cuando termines tu carrera, no cuando estés viejo y ya no tengas fuerzas. ¿Sí me explico? Porque tú dices, hermano, cuando termine la secundaria, cuando termine la preparatoria, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando ya crezcan, cuando ya tenga mi negocio, cuando ya tenga mi casa, cuando ya mis hijos se conviertan, cuando ya mi cónyuge se convierta, cuando ya mi familia venga. No, pues para eso ya nos morimos todos. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso dice el Señor, no, tú ve y hazlo ahora. Hermanos, ¿por qué hay tan pocos pastores? ¿Por qué hay tan pocos predicadores? ¿Por qué en la mayoría de iglesias se sufre siempre por lo mismo? Por hombres y mujeres involucrados en la obra. ¿Por qué los pastores tenemos que terminar haciéndolo todo al final de cuentas? O muchas veces la gran mayoría. O tener que terminar cubriendo a alguien. Porque decimos, Señor, es que primero deja que entierre a mi padre. Primero deja que acaben mis compromisos. ¿Qué crees, hermano? No, es más, ya ni siquiera nos ha pasado, ¿verdad? Que alguien va a dirigir y pues no llegó, pues pásale entonces, ¿no? Oye, ¿cómo vas con las clases con este hermano? No, pues es que voy en la, pues ahí voy poco a poco. ¿En cuál vas? Voy poco a poco. De las 30, ¿cuántas llevas? No, pues ya vamos en la 3. Hace 6 meses cuando era una por semana, ¿no? Pero ahí voy, o sea, lento pero seguro. No, la reacción lenta no le sirve a Dios. Con lentitud no se avanza, no se gana nada. Jesús dijo en Lucas 10:2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y dice Marcos capítulo 4, versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Está hablando del inconverso, está hablando de la persona que escucha el Evangelio de Jesucristo y que dice no a la palabra. Pero la pregunta es, ¿solamente el inconverso que se deja engañar por las riquezas, por los afanes de este siglo, por la codicia de otras cosas, son personas que ahogan la palabra en su corazón y se hace infructuosa? Disculpen, hermanos, pero no, el creyente también. Porque en las iglesias habemos creyentes, hermanos, que hemos recibido tanta palabra, que tenemos tanto conocimiento, que no sabemos tantas cosas, pero nos ha ahogado. La palabra que ya debería de haber dado fruto ha sido ahogada y se ha hecho infructuosa. ¿Por qué? Porque hemos sido lentos para responder. Y como ejemplo lo que está pasando ahorita, hermanos, al gobierno le costó mucho encerrar a la gente y ahora la gente ya no quiere salir. ¿No? Ya no quiere salir la gente. Bueno, uno diría, es que si andas en la calle está lleno de gente, sí, pero hay mucha que no está saliendo y hay mucha que está con mucho miedo. Hermanos, dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Dios no está en contra de la riqueza, hermanos. Hace unas semanas dije que ser rico no es pecado y que ser pobre no es una virtud. Porque a veces decimos, bienaventurados los pobres, ¿no? Y entonces digo, yo soy bienaventurado porque soy pobre. No habla de eso. No, lo que el Señor está diciendo es, antes que todo, búscame a mí. Hermano, hermana, ante el reto de ser discípulos, ¿cómo ha sido nuestra reacción?
ha sido precipitada y por lo tanto hoy ya hemos retrocedido porque nos hemos dado cuenta que Jesucristo no es un buen negocio para nosotros, o ha sido lenta, es decir, le hemos dicho que sí al Señor, pero, ¿verdad?, con la condición de que primero podamos cumplir con todos nuestros compromisos. O 3, vamos a ver la misma posición, nuestra reacción es insegura. Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Y vamos a ver, hermanos, en esta tercera situación que hay algo también en particular aquí. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es un poco complicado quizás entender este verso de primera mano, pero la respuesta de Jesús nos ayuda un poco. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo es una decisión insegura? Es aquella que duda. Dice: sí quiero, pero híjole, es que no sé. Y de repente voltea y ve a su familia y dice: pero es que ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar las cosas? ¿Cómo voy a dejar esto? Híjole, Señor. Y el Señor dice: no. Si tú te comprometes con el Señor, pero lo estás dudando porque a cada rato volteas para ver lo que dejaste, porque volteas para ver de lo que te estás perdiendo, de lo que estás abandonando, entonces tu corazón no está listo. El corazón que mira hacia atrás pronto volverá por el rumbo que ha tomado. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 36. Un pasaje que conocemos, una persona que sin duda sabemos de quién se trata. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 38, donde la palabra de Dios, hermanos, dice lo siguiente. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos, que dice, a la obra. Marcos dice: yo voy, algo pasó en el camino, quizás alguna prueba, quizás alguna tormenta, quizás extrañó a su familia, quizás se cansó demasiado rápido y dijo: híjole, es que esto está muy pesado y es que no sé si ir. Y entonces dijo: ¿sabes qué? Mejor me regreso. Cuando nuestra reacción al reto, al llamado de ser discípulos es inseguro, vamos a terminar regresándonos. Sí, nos vamos a involucrar, pero vamos a estar volteando hacia atrás. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas había llegado tan lejos como para ser parte del equipo misionero de Pablo. Había llegado tan lejos como para involucrarse en el trabajo misionero. Había llegado tan lejos como para tener el privilegio, hermanos, de trabajar junto a este gran hombre de Dios. Pero él era alguien que volteaba, que no estaba seguro de la decisión que había tomado, que no era algo permanente. Amó este mundo. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Retrocedió. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que pasó con la mujer de Lot, hermanos? Allá en Génesis capítulo 19, versículos 16 y 17. ¿Qué pasó con ella, hermanos? ¿Por qué se convirtió en estatua de sal? Porque la reacción a la invitación de salvar su vida, de irse, fue insegura. Volteó hacia atrás. Dice la palabra de Dios en Génesis, escuchen 19:16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, es decir, de Lot, y de la mano de su mujer,
y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Al parecer Lot también lo estaba dudando, también estaba teniendo un poco de inseguridad, pero los varones los toman, y una vez que son tomados de las manos, empiezan a avanzar, quizás a correr o a caminar con prisa. Pero dice el 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y dice el 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. En un momento, hermanos, en un momento. Y así pasa, hermanos, en la iglesia. A veces nos hemos involucrado en la obra, hemos llegado lejos, pero en un momento volteamos hacia atrás y nos perdemos en el camino. Predicadores no han vuelto a la iglesia, directores de culto no han vuelto a la iglesia, maestros de escuela dominical no han vuelto a la iglesia. Hermanos que en otro tiempo uno sabía que estaban aquí, no están. Y entonces el COVID lo que nos enseñó es que realmente la decisión había sido insegura, que quizás ya estaban volteando, y que esto fue la excusa suficiente como para terminar regresándose, hermanos. Y quizás algunos de ellos ya se han convertido en estatuas de sal. No los volveremos a ver aquí, hermanos. No volverán a estar aquí. Pero hay una cuarta reacción. ¿Cómo es, hermanos, esta cuarta reacción? Es una reacción segura. Es una reacción pensada. Es una reacción, hermanos, que no solamente se toma desde la cabeza, sino también en el corazón, con fe. Es una reacción inteligente. Es una reacción que sabe el costo y que se compromete. Dice Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18, lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18, y capítulo 10, versículos 28 y 29. Aquel que tiene una reacción segura, que sí, quizás de repente va a tener un poquito de inseguridad, quizás de repente va a actuar con un poco de lentitud, y quizás a veces va a haber cosas en las que va a actuar de manera precipitada, pero no va a retroceder. Es el caso de los apóstoles. Dice Marcos capítulo 1, versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿No creen ustedes que los discípulos hubo un momento en que tal vez hicieron cosas precipitadas? En las que tal vez de repente tuvieron cierta inseguridad, o por qué no decirlo, cierta lentitud. Honestamente sí. Pero al final del camino, ¿permanecieron con el Señor o no? Sí. Porque en la medida en la que ellos se fueron comprometiendo, fueron afirmando la seguridad de su decisión. Se fueron convenciendo de que lo mejor era seguir adelante. A lo mejor tú y yo, hermano, hermana, hoy decimos: caray, creo que esto que está diciendo hoy el pastor es muy fuerte para mí. Entonces estoy mal porque he sido precipitado, porque he sido inseguro, porque he sido lento. Ya no voy a hacer nada. No. Por eso quise usar estos ejemplos. Estos varones, en la medida en la que avanzaban, fueron afirmándose en la decisión, hasta el punto de que hoy podemos decir que la decisión, que la reacción ante el reto de ser discípulos fue segura, porque permanecieron en ella. Dice Marcos 10, 28 y 29. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El tiempo había pasado. Quizás estaba ya el Señor en el segundo año de su ministerio aquí en la tierra, y para ese entonces ya los discípulos se habían dado cuenta que el costo de seguir a Cristo era elevado, y dijeron: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué, hermanos? Más fuerte.
que no sea bendecido 100 veces más. Hermano, seguir a Cristo tiene un costo, y a veces el costo es perder algo. A lo mejor la posición social que teníamos, a lo mejor ya no voy a ir al club, ya no voy a ir con los amigos, a lo mejor ya no voy a poder hacer ciertas cosas, pero el Señor va a bendecir mi vida, tu vida, nuestra vida. El verdadero discípulo, hermanos, es como Eliseo. ¿Saben ustedes qué hizo Eliseo, hermanos? Vamos, y con eso termino la predicación de esta noche, al primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Hermanos, la reacción al reto de ser discípulos que Jesucristo espera de nosotros es una reacción segura, racional, con fe, comprometida, que ha valorado, que ha evaluado el costo, y que aun cuando en el camino de repente tengamos inseguridad, tengamos lentitud, o hayamos hecho algo precipitado, recapacitemos y corrijamos el camino y sigamos adelante, y estemos dispuestos a dejarlo todo por el Señor Jesús. Primero de Reyes 19. Partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. No era cualquier cosa, eran 12 yuntas. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Permítame agregar esto que no está en la Biblia, como señal de llamamiento. Era una manera de decirle: oye, sígueme, quiero que seas mi discípulo, quiero que vengas conmigo. Fue un reto a ser un discípulo de Elías. ¿Y cuál fue la reacción de Eliseo? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Quiero que se den cuenta que la reacción de Eliseo aparentemente era como la de: primero deja que entierre a mi padre, o primero deja que me despida de mi familia, o primero deja que termine mis compromisos. No era esa la perspectiva de Eliseo. Realmente lo que él quería era decirle a su familia: me voy con Elías. Esa es la diferencia. Y dice el versículo 21: y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Eso implica que las 12 yuntas que estaban trabajando eran de su padre, de su casa. Eliseo probablemente era un hombre con una buena posición económica, una buena casa, una buena comida, una buena herencia. ¿Para qué se arriesga a ir con Elías, que vestía, hermanos, una piel áspera y que comía miel silvestre? ¿Para qué arriesgarse a disminuir su posición social, su posición económica, para ser maestro de un donadie que no le iba a generar una ganancia? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Para qué? Y dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, dice, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, ¿y qué hizo? Y fue tras Elías y se convirtió en su señor. ¿Sí dice eso? Y recibió la posición de gerente de promoción de Elías, director de relaciones públicas. Se convirtió en su siervo. Se convirtió en su siervo. Creo que se cortó la transmisión de la... Hermanos, seguir a Cristo implica pagar a veces un gran costo. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿Sí nos damos cuenta de la reacción de Eliseo, hermanos? Inmediata. Pagó un costo de inmediato para seguir a un hombre al que valía la pena seguir. Y yo quiero terminar diciendo en esta noche que si Eliseo consideró que valía la pena seguir a Elías, ¿cuánto más valdrá la pena seguir a Cristo?
¿cuánto más valdrá la pena ser un discípulo del Señor? ¿Cuánto más valdrá la pena de decir hoy, Señor, si tú me estás planteando a mí, lanzando a mí el reto de ser tu discípulo, hoy yo te digo, a partir de hoy yo te voy a seguir, sí, a donde quiera que vayas. Y aun cuando seguirte no sea un buen negocio, no me vaya a hacer más rico, ni más poderoso, Señor, yo te voy a seguir. ¿Qué tipo de seguidores estamos siendo? ¿Qué tipo de reacción es la nuestra? Si acaso no ha sido la correcta, ¿estamos dispuestos hoy a corregir para ser discípulos seguros de Cristo?